buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es Walter Andrés Bolaños, soy estudiante del curso de instrumentación médica y para la tarde de hoy vengo a presentar el desarrollo de la simulación de la tarea 3 de realizar un instrumento de médico por medio de la simulación estandarizada. Inicialmente tenemos que la actividad nos pide un pulsímetro. Primero que todo vamos a realizar un diagrama de etapas que esquematiza un instrumento de medición describiendo cada una de las etapas y sus componentes. Como podemos ver en esta parte tenemos la señal de entrada, seguido del sensor de medición, la amplificación de la señal, el filtro y finalmente la visualización de la señal. La señal de entrada tenemos un generador de señales que pasa por el CMY que se encarga de simular los fotodetectores. En el sensor de medición tenemos que en esta etapa se capta la información o la señal proveniente del corazón, lo cual cuenta las pulsaciones que realiza el mismo en un minuto. En este caso se va a utilizar un sensor CMY70. La amplificación consiste en tomar el voltaje generado por el sensor 0.16 y amplificarlo para que su lectura de 0 a 5 voltios conste de un amplificador AD620. Seguido del filtro, en esta parte se filtra para dejar pasar solo las señales de corte. Para ello se utiliza un filtro que va a ser el filtro pasabanda en el amplificador operacional. En la entrada no inversora se agrega un potenciómetro en la cual se encarga de variar el voltaje de la referencia con el LED que se va a encender y apagar. Aquí tenemos las características del emisor, tipo de detector y las dimensiones. Aquí podemos visualizar la señal. Al final este LED es el que nos va a indicar que mientras el pulso esté activo va a estar verde y mientras esté desactivo va a estar rojo. Entonces el diseño del circuito podemos ver este fue uno que desarrollé con algunos componentes. El funcionamiento. El diagrama anterior representa el circuito electrónico del pulsímetro, donde primero, iniciando desde la izquierda, tenemos el sensor, el cual se encarga de captar o medir señal proveniente del paciente y entrega la salida de un voltaje máximo de 0.03 voltios. En la etapa 2 amplificamos el voltaje proveniente del sensor a un rango de 0 a 5 voltios. Tercera etapa, se filtra la señal para eliminar las frecuencias que están por encima de 4 Hz utilizando un filtro, es decir, que solo pasan frecuencias por debajo de esta frecuencia. Finalmente en la etapa 4 se visualiza la señal utilizando el comparador de voltaje, lo que nos permite que el LED alumbre o muestre el pulso y viceversa. En esta parte tenemos el desarrollo de la función de transferencia, la ecuación que nos permite desarrollar esta operación. Este circuito es el que vamos a utilizar más resumido en el Proteus. Acá tenemos el diseño de la ecuación. Para las resistencias tenemos estas ecuaciones acá. Los valores de la constante y el factor de calidad dependen de la aproximación que se vaya a usar. En esta figura podemos ver el factor de calidad y la constante. Hay que tener en cuenta estas partes acá. Para el desarrollo del filtro pasa alto tenemos que hallar la ganancia. La ganancia es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Entonces 5 sobre 0.5 voltios que nos daría igual a 10. Seguimos con la resistencia 1, tenemos que es 3.22 kiloohmios, la resistencia número 2 530 ohmios, la resistencia A 590 ohmios, la resistencia B 5.90 kiloohmios. El amplificador de instrumentación tenemos que tener un voltaje de 5 voltios, ¿qué más? El cálculo del circuito basa-bajas. Tenemos que la resistencia del filtro va a ser de 1.6 kiloohmios y en esta parte vamos a ver lo que ya es la simulación en Proteus.
Como podemos ver, aquí tenemos nuestro generador de pulsaciones, acá tenemos nuestro sensor, nuestro voltímetro, y acá tenemos el osciloscopio que nos va a mostrar la figura que nos muestra las pulsaciones. Bueno, en esta parte podemos ver el desarrollo de la simulación. Mientras el LED está en verde, nos muestra las pulsaciones acá en el osciloscopio. Bueno, ya esto sería todo y muchas gracias por su atención.